Bueno, hermanos, tenemos el libro de Osea. Ya estamos terminando, capítulo 12 y 13. Pero antes quiero compartir algo que me ha emocionado esta mañana. Hace 56 años que conocí el Evangelio, ¿verdad? Y este himno de Cuán grande es Él siempre me ha emocionado. Pero mirando hacia atrás, en nuestras vidas, después de tantos años, hemos comprobado cuán grande es Él, ¿verdad? Y cuán fiel. Así que por eso me he emocionado, porque he mirado hacia atrás todas las bendiciones y toda la misericordia de Dios en mi vida. A Él sea la gloria. Bueno, pues capítulo 12 y 13, ya después nos queda el 14. El libro de Osea, que hemos venido estudiando, tiene muchas enseñanzas, como sabemos, pero fundamentalmente yo veo tres. Por un lado, la dureza de servir de corazón del pueblo de Israel, lo vemos sobre todo en el Antiguo Testamento. Vemos también la disciplina del Señor para hacer volver a su pueblo a la reconciliación y al arrepentimiento. Y vemos también la misericordia de Dios, ¿verdad? De que a pesar del pueblo una y otra vez se rebelaba, una y otra vez caía en la idolatría, como vemos en el capítulo último, en el 14, la misericordia de Dios está siempre dispuesta a perdonar y a reconciliar. Y eso es válido no solo para el pueblo de Israel, sino también para nuestras vidas, ¿verdad? Porque no somos perfectos y que muchas veces, como todos sabemos, pues se enfría nuestra relación con el Señor, cometemos algún pecado, alguna caída, no nos cumplimos la promesa, etcétera, etcétera, pero ahí está el Señor siempre llamándonos a la reconciliación. Pues bien, el capítulo 12 nos habla no solo de Efraín, sino también en general de Israel, del pueblo de Dios, y es el 12 sobre todo es un capítulo en donde la palabra nos va a revelar el corazón y la forma de funcionar del pueblo de Israel, en este caso también de Efraín. Pues comienza diciendo: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. El viento simboliza varias cosas, pero el viento simboliza también que cambia, ¿verdad?, de dirección. Por eso decimos cuando una persona es un veleta, en el aspecto de que lleva un camino y ahora lo cambia hacia otro lado y viene una moda y se va con esa moda y no tiene un criterio propio. Bueno, pues eso nos está diciendo que Israel en ese aspecto pues era así. Después el viento solano. El solano es un viento seco, destructivo, que viene sobre todo en el mes de junio y julio. Dura 3 o 4 días, yo lo compruebo allí en el campo, ¿verdad? Y cuando viene un solano fuerte, las plantas, muchas las deja fritas, vamos. Yo a veces he perdido plantas por culpa del solano. Y entonces dice, bueno, ellos hicieron pacto con los asirios y con Egipto, pusieron su confianza precisamente en estos pueblos que eran idólatras, en vez de confiar en el Señor. Y ese pleito tiene, por lo tanto, Yahvé con Judá para castigar a Jacob conforme a su camino, le pagará conforme a sus obras. O sea que esa forma de actuar, esa idolatría, esa falta de confianza en el Señor, pues el Señor iba a mandar disciplina. Y ya ahora en los versos siguientes lo que nos va a hablar es de las características morales y espirituales de precisamente de Israel, porque habla de aquí dice en el seno materno,
¿verdad? Refiriéndose a Jacob, tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. O sea que ya antes de nacer, ya agarró al hermano para impedir que fuera primogénito. Y ahí ya nos va ahí abriendo la forma de actuar de Israel, de los descendientes de Jacob. Después habla también de cuando tiene ese encuentro con el ángel y lucha en Betel y vence, pero dice que luego se lloró y se arrepintió y le dijo al ángel que no lo soltaba hasta que no le bendiciera. ¿Y esto de qué nos habla? Pues nos habla de que luchar contra Dios es absurdo, ¿verdad? Desgraciadamente, muchas personas intentan luchar contra Dios, despreciando su palabra o actuando de forma contraria. Y bueno, no solo en la palabra de Dios, en la historia tenemos muchísimos ejemplos del fracaso de luchar contra Dios. Por ejemplo, tenemos ahí a Hitler, que dijo que iba a crear un imperio que iba a durar 1000 años. Y a los 6 años, ¿verdad?, quedó Alemania totalmente destruida. Pues bueno, y como eso hay multitud de ejemplos. La lucha contra Dios es absurda. El ser humano nunca podría vencer. Y esa es la experiencia también que tuvo aquí Jacob. Él lo intentó, pero al final tuvo que claudicar, ¿verdad? Y el Señor le tocó ese músculo para dejarle esa señal de que no se olvidara de que había intentado luchar contra Dios. Pues bien, ¿por qué? Dice, porque tú, más Jehová, dice, es Dios de los ejércitos. Yahvé es su nombre. Por lo tanto, si Dios es poderoso, infinitamente poderoso, y Dios de los ejércitos, absurdo luchar contra el Señor. O pues, dice, vuelve, vete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios, como hemos cantado y hablado, confía siempre. Ahí vemos, ¿verdad?, el llamamiento a la reconciliación y el llamamiento a la reflexión de aquellos muchos que intentan vivir de espaldas a Dios o luchando incluso contra Dios. Confía siempre. Dice, mercader que tiene en sus manos peso falso, amador de opresión. Y otra de las características del pueblo de Israel es precisamente esto. El peso falso habla de las relaciones comerciales en las cuales hay engaño o hay usura. El pueblo de Israel se ha caracterizado siempre precisamente por tener una gran habilidad comercial. Pero, por ejemplo, hoy en día la banca mundial está en manos de los judíos. El control de los diamantes está en manos de los judíos. La bolsa de Nueva York está en manos de los judíos. Porque es una de las características de este pueblo, la sagacidad para el comercio. Pero claro, mirad lo que dice aquí. No solamente peso falso, sino amador de opresión. O sea, conseguir esos beneficios con la opresión, ¿verdad?, en sus transacciones comerciales. Y dice, Efraín dijo, ciertamente me he enriquecido, he hallado riqueza para mí. Nadie hallará la iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Voy a contar una anécdota que me pasó hace 25 años, precisamente hablando de lo que son las relaciones comerciales ilícitas o lícitas. Llegó un señor de Madrid, de una empresa de auditoría, y yo le recibí. Yo llevaba pocos años con el almacén, y me dijo, bueno, ¿usted qué trae?
Dice, mire, yo soy de una auditoría, vengo de Madrid, visitando empresas, con el objetivo de enseñarle a que saque usted el máximo jugo del limón. Digo, bueno, ¿y eso cómo es? Dice, bueno, sacándole el máximo jugo a los proveedores, el máximo jugo a los clientes, el máximo jugo a los empleados, para que usted tenga mucho beneficio. Y yo le dije, bueno, ¿y usted conoce cómo debe ser una empresa cristiana? Porque una empresa cristiana lo importante es crear valor, ¿vale? Es sacar jugo al limón, ¿vale? Pero se tienen que beneficiar de ese zumo los proveedores, los clientes, los empleados y la propiedad. Esa es la empresa cristiana. Así se crea valor. Y me dice este hombre, usted pues la primera vez que me dicen eso. Digo, mira, siempre hay una primera vez. Bueno, pues aquí Efraín está diciendo, yo me he enriquecido. En vez de reconocer que era bendición de arriba. Y dice, además, mi pecado no se va a descubrir. Pues yo soy tan listo, ¿verdad? Aquí lo está diciendo. Y dice, he hallado riqueza para mí, no para repartirla. Para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni mi pecado en todo mi trabajo. Y el de arriba tampoco lo va a ver. Podemos engañar en nuestras relaciones comerciales a los demás, ¿verdad? Pero el Señor lo ve. El Señor sí lo ve. Así que yo soy Yahvé tu Dios desde la tierra de Egipto y aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Ellos se jactaban de que tenían grandes casas, grandes viñas, grandes ciudades que no habían construido ellos. Y el Señor dice, bueno, pues tu soberbia, yo te voy a hacer morar de nuevo en tiendas. ¿Qué significa eso? Pues yo he conocido ya por mi edad muchas personas que se han soberbios, presumiendo de lo que han conseguido en la vida. Conocí a uno que heredó una empresa muy antigua de Sevilla, no voy a decir quién, porque no es bueno, vamos, no es leal. Pero este hombre, que heredó una empresa grande, venía de sus abuelos, hoy estaba en un restaurante fregando platos, ¿verdad? Se quedó totalmente arruinado. Y lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es eso, que cuando el Señor nos bendice, pero no lo reconocemos, sino que nos jactamos de nuestra habilidad, de nuestra sabiduría, pues ojo, ¿verdad? Porque podemos volver a las tiendas. Así que lo que el Señor le está aquí diciendo a Efraín. Y si he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. O sea, lo que el Señor le está diciendo, que a pesar de cómo soy, os envío profetas, os envío palabras y vosotros una y otra vez no echáis cuenta a mi enseñanza. El 11 dice, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. O sea, ellos, como tenían el templo, tenían el sacerdocio y hacían sacrificio, consideraban que después podían vivir como les daba la gana. Porque con eso ya estaban justificados, ¿verdad? Y no hay muchos así, ¿verdad? Que viven como quieren y que luego, cantando una salve, ¿verdad? Pues ya queda todo arreglado. Eso es. Pero que también nosotros podemos caer en eso, ¿eh? No nos queramos nosotros más santos. Que nosotros podemos venir aquí los domingos, incluso predicar, orar, cantar al Señor. ¿Y cómo vivimos el lunes, martes, miércoles? En todas nuestras cosas, ¿verdad? Nuestras relaciones laborales, comerciales, familiares, etcétera, etcétera. Así que es una reflexión también para nosotros. Pero después dice, Jacob huyó a la tierra de Harán, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y después dice, y por un profeta, Yahvé hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. O sea que por Moisés, ¿verdad? Que fue utilizado
por el Señor para sacarlo de la esclavitud y para guiarlo durante 40 años hasta la tierra prometida. Entonces, lo que el Señor le está recordando que no os jactéis de vuestra sabiduría, sino que si no fuera por mi intervención, seguirían ustedes siendo todavía esclavos de Egipto. Y nosotros, ¿verdad?, que no nos jactemos ninguno, porque si no fuera por la misericordia y el Evangelio, pues seguiríamos verdaderamente pues como los demás, ¿verdad?, sin Dios y sin esperanza. Por eso la palabra de Dios, la maravilla que tiene, es que no solamente fue para aquella época, sino que también tiene aplicación para nosotros cada día. Y después dice, Efraín ha provocado a Dios con amargura, dice, por tanto, haré recaer sobre él la sangre que él ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. O sea que el problema de ellos no era solo la usura en las relaciones comerciales o la opresión, en este caso, de aquellos préstamos que hacían, ¿verdad?, o que hace la banca, sino que había también derramamiento de sangre. Por lo tanto, el Señor les advierte que van a disciplinarlo. Después continúa, dice, cuando Efraín hablaba, lo que habla es ya de las consecuencias en Efraín. Cuando Efraín hablaba, hubo un temor, fue exaltado en Israel, pero, cayó en Baal y murió. O sea que si hablamos de la palabra de Dios, pero luego vivimos totalmente no de acuerdo con esa palabra, sino todo lo contrario, pues eso tiene una consecuencia, porque Baal está significando idolatría. Y dice, y ahora añadieron a sus pecados y a su plata, o sea, a su economía, pues dice, se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, de toda obra de artífice, acerca de los cuales a los hombres sacrifican y que besen los becerros. O sea, habla de que ellos emplearon esos medios económicos también para fabricar ídolos y para hacer la adoración y abandonar a su Dios. Y eso también tiene una aplicación hoy en día para nosotros, ¿verdad? Porque hoy hay muchos ídolos, la riqueza, el poder, la fama, el prestigio, el creerse superior, el orgullo, la soberbia. Esos son también ídolos que podemos precisamente caer, ¿verdad? También nosotros. Dice, por tanto, será como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja a la era y como el humo que sale de la chimenea. O sea, va a ser, ese camino tiene los días muy cortos, ¿verdad? Como el humo, algo que se desvanece rápidamente. El seguir por un camino opuesto al camino de la palabra de Dios, pues tiene los días contados. Dice, mas yo soy Yahvé tu Dios desde la tierra de Egipto. Dice, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. O sea, les recuerda de nuevo a su pueblo de que desde Egipto, que se lo demostró sacándolo de la esclavitud, no van a encontrar, ¿verdad?, otro Salvador. Y eso también igualmente para nosotros, ¿verdad? A veces seres humanos confían en muchas cosas y no confían en Dios, ¿verdad? Pero no van a encontrar otro Salvador fuera de Jesucristo. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. 40 años estuvieron en el desierto. Y dice el Señor que los tuvo allí para probar lo que había en su corazón. ¿Y cuándo nos prueba el Señor? Fundamentalmente cuando las cosas se tuercen en nuestra vida. Cuando todo nos va bien, qué fácil es cantar y dar gracias. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la ruina económica, la falta de trabajo, entonces ahí se prueba. Ahí se prueba en tierra seca, donde se prueba verdaderamente nuestra fe. Y es lo que le está aquí diciendo. Yo os conocí desde el desierto, en tierra seca. En sus pactos, dice, se saciaron
y repleto se ensorbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Cuando viene la abundancia económica y cuando nos creemos que esa abundancia es por que nuestro trabajo, nuestra sabiduría, y nos olvidamos de Dios, pues viene el olvido de Dios, ¿verdad? Y eso es así. Yo conocí a un querido hermano, querido lo digo a pesar de que abandonó el Evangelio, llegó incluso a ser anciano, pero le fue muy bien los negocios en la vida, ganó muchísimo dinero, no de forma, como dice la palabra, sino de forma fraudulenta, ¿verdad? Y bueno, y se cumple esa parábola del sembrador, que hay una semilla que cae en la tierra, que crece, pero luego la ahoga la abundancia. Y este hermano, ¿verdad? Por haber se situado y haber ganado tantísimo dinero en poco tiempo, pues hoy está totalmente abandonado, fuera del Evangelio, ¿verdad? Entonces, lo que está aquí diciendo, lo que le pasó también, es que como ellos habían prosperado en la tierra prometida y tenían ciudades fortificadas, viñas, de donde venían del desierto, pues se olvidaron de Dios. Se creyeron que todo aquello era por su propio esfuerzo, ¿verdad? Y se olvidaron de mí por esta causa, por eso, ojo, ¿verdad? Cuando el Señor también nos bendice, porque no vaya a ser que creamos que es cosa nuestra, sino que es de arriba. Por tanto, yo seré para ellos como león, dice, como un leopardo en el camino les echaré. Y ahora vienen unos versos en donde vienen las consecuencias precisamente de esto. Dice, me pidiste rey, y entonces, hasta entonces, el Señor pues era el que gobernaba a su pueblo, pero un día dijeron, queremos un rey como las demás naciones, ¿verdad? Y Samuel se lo dio a Saúl, pero ya vimos las consecuencias. Dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Dice, así que atada está la maldad de Efraín a su pecado y está guardado. Y habla ahora los versos siguientes, ¿verdad?, de las consecuencias de actuar. El último versículo es importante, dice, Samaria será asolada. Es un versículo fuerte, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres en cita serán abiertas. Y yo reflexionando en este versículo también, digo, bueno, pero no es esto lo que está ocurriendo hoy. ¿Sabéis que en España hay 100.000 abortos provocados todos los años? ¿No son abiertas las vientres de 100.000 mujeres, verdad? Y hace poco me enteré de algo horrible, de un médico hablando. Dice, en los que practicaba el aborto, dice, a veces el niño sale vivo, tenemos que matarlo. Terrible, ¿verdad? Bueno, pues es una consecuencia de vivir apartado de la palabra de Dios. Y esa consecuencia que iba a ser para el pueblo de Israel es una consecuencia que está viviendo el mundo en la actualidad, ¿verdad? No sé cuántos millones de niños en el mundo son estrellados cada día. Así que, bueno, hermanos, como vemos son palabras fuertes de advertencia, pero el capítulo 14 habla de que a pesar de esa maldad, siempre la misericordia de Dios está ahí llamando al arrepentimiento y a la reconciliación de su pueblo. A Él sea la gloria.